El presente video se centra en el tratamiento del delito de violación de datos personales estipulado por la Ley 1273 del 2009 de la legislación colombiana. Los puntos que se tratarán serán inicialmente los objetivos del video. Se hablará sobre la legislación vigente relativa a datos personales, los riesgos y amenazas que se ven dentro del tema de protección de datos personales, el impacto ante la ocurrencia de este delito y finalmente algunas recomendaciones para evitar ser víctimas de este delito. El objetivo general es presentar información que tenga valor para todas las personas sobre el tema de los delitos de violación de datos personales. Inicialmente se busca identificar las conductas asociadas a este delito, asimismo exponer cuál es la legislación vigente en Colombia que tiene relación con la protección de datos personales, posteriormente identificar cuáles son los riesgos y amenazas a nivel personal y a nivel organizacional ante este delito. Después hablaremos sobre los impactos que genera la comisión de este delito desde tres puntos de vista principales, que son el económico, el psicológico y el social. Finalmente, se presentarán algunas recomendaciones para evitar ser víctima de este delito. Dentro del apartado de la legislación vigente, tenemos que los datos personales en Colombia son tratados por tres leyes principalmente. La primera es la Ley 1266 del 2008, conocida popularmente como Ley de Habeas Data. Posteriormente, en el 2009 se introdujo la Ley 1273, que añadió un capítulo al Código Penal colombiano, incluyendo los delitos informáticos. Allí está tipificado específicamente el delito de violación de datos personales. Posteriormente, en el 2012, se estructuró la Ley 1581, la cual trata sobre el tratamiento de datos personales. Inicialmente es importante identificar qué significa este delito. El delito de violación de datos personales es todo aquel uso indebido de los datos personales que se encuentren contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o cualquier otro medio. Entonces las penas a que se verán abocados quienes violen este delito será 48 a 96 meses de prisión y una multa que oscila entre los 100 y los 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto según lo definido en la Ley 1273 de 2009. Este delito es bastante complejo debido a la cantidad de conductas que pueden tipificarlo. Hay algunas veces que se presenta este delito sin necesidad de que se cometan acciones que uno pensaría que pueden ser fraudulentas. Por ejemplo, cuando se divulga un video de una cámara de seguridad, se está cometiendo este delito, teniendo en cuenta que solamente se pueden divulgar este tipo de videos frente a requisitos judiciales o ante autoridades competentes, como pueden ser la policía, la fiscalía y otros entes de control. Y esta es una situación que es muy común, donde se divulgan videos de personas sin autorización de las mismas, y teniendo en cuenta que la imagen es un dato biométrico y está protegido por la Ley 1581, entonces la divulgación de este tipo de imágenes es ya de por sí un delito. También se puede ver que este delito se presenta cuando se roba información de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito, porque este delito se usa con otros fines, ya más destinado al robo de activos económicos. Bueno, a continuación, pues es importante definir lo que es un dato personal. Y un dato personal, desde el punto de vista jurídico, está definido como cualquier pieza de información o cualquier dato que se pueda vincular a una persona determinada o determinable.
Esto según lo que introduce la Ley 1266 del 2008, la cual introduce, además de esta definición, que es muy puntual y bastante clara, nos presenta las categorías de datos personales. Entonces, estos datos personales se pueden definir en tres categorías. Según la Ley 1266 del 2008, la clasificación es dato público, dato semi-privado y dato privado. El dato público es todo aquel relacionado con la identificación y el registro de las personas, como son su estado civil, su dirección de residencia, su nombre y su cédula. Por eso no es delito divulgar el nombre y el documento de identidad de una persona, no están protegidos por la ley. Está el dato semiprivado, que es aquel que solamente le interesa a un grupo especial. Y por último está el dato privado, es aquel que solamente le interesa al titular de esa información, como lo que es nuestras enfermedades y nuestra demás historia de salud. Pero ¿cuáles son los riesgos principales a los que nos vemos abocados en el tema de datos personales? Bien, hay varios. Uno de ellos es el spam. Muchas empresas tienen la costumbre de vender nuestra información de contacto a otras empresas para que se comuniquen con nosotros y nos ofrezcan servicios comerciales. Muchas veces de esta forma nos envían correo basura con publicidad y a veces uno se pregunta cómo obtienen esos datos. Bien, hay una parte que es que nosotros muchas veces ingresamos esta información en páginas o en sitios que no son de entera confianza. Otro riesgo es el phishing. Cuando un atacante ha definido cierta información de nosotros, ¿qué puede hacer? Puede enviarnos un correo simulando ser nuestro banco y obtener información sobre nuestro acceso a la cuenta. Con esto, ¿qué puede hacer? Puede hacer robo, puede sacar un crédito a nuestro nombre, puede sacar mucha información de nosotros que puede utilizar en nuestra contra para robarnos principalmente. Otro riesgo es la sextorsión, que se da cuando fotos o imágenes o videos comprometedores son robados, o muchas veces no son robados, sino que nosotros se los enviamos a personas a quienes confiamos erróneamente. Entonces después nos exigen un dinero para evitar que esa información sea pública. Y otro es el hurto. El hurto se puede dar tanto, como ya lo mencioné, por medios informáticos, mediante el robo de nuestra información para acceder a nuestras cuentas, o bien incluso el hurto físico. Este se da cuando, por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de publicar todo lo que hacemos. Entonces, muchas veces publicamos en nuestras redes sociales, que muchas veces no las configuramos adecuadamente en la parte de protección, y difundimos cuando no vamos a estar en nuestros hogares por una temporada considerable, lo que le da oportunidad a los ladrones de ingresar a nuestros hogares con el conocimiento de que la casa está vacía. ¿Y cuáles son los impactos que genera este delito? Bien, dentro del punto de vista económico, se puede dar el hurto por medios informáticos y por medios físicos, como es el acceso a nuestro hogar y robarnos. Desde el punto de vista organizacional, se puede ver una pérdida del buen nombre organizacional, porque ya cada vez que una empresa es víctima de una fuga de datos personales, pues es afectada en su buen nombre. Y finalmente, el tema sancionatorio. En el caso colombiano, la ley 1581 del 2012 estipula multas de hasta 2.000 salarios mínimos para aquellos responsables del tratamiento, que es como se les denomina en la ley, no hayan implementado las medidas de protección adecuadas. Desde el punto de vista psicológico, se puede ver una pérdida de confianza tanto hacia las demás personas
cuando el robo de la violación de datos personales ocurre utilizando técnicas como el phishing, e incluso pérdida de confianza hacia las instituciones u organizaciones, cuando nuestra información personal es robada, bien sea de una empresa privada o de una entidad pública. También la pérdida de nuestra información o la divulgación de información personal puede ocasionar una baja en la autoestima y contribuir a una depresión. Desde el punto de vista social, pues como ya lo había mencionado, una desconfianza hacia las organizaciones, porque empieza a generarse la sensación a nivel de sociedad que las organizaciones no nos pueden brindar unas garantías que nosotros necesitamos. También está esa sensación de vulnerabilidad, de que toda nuestra información está expuesta y que no podemos ser protegidos. Y finalmente la parte laboral, porque un ataque de este tipo o una violación de datos personales hacia una organización puede llegar incluso a ocasionar el cierre de esa organización, e indirectamente con el cierre de la organización pues se verán afectados los empleados de la misma, tanto empleados directos como empleados indirectos que genere esa empresa o entidad que tenga que cerrar. Dentro de las recomendaciones pues están que no suministremos nuestra información en cualquier sitio, que la realización de capacitación sobre técnicas de ingeniería social, la lectura de los términos y condiciones de las aplicaciones que utilizamos, no compartir información personal con extraños ni en medios que puedan llegar a ser inseguros, no tener videos ni fotos que puedan posteriormente ser utilizadas en nuestra contra con fines extorsivos. Y por la parte organizacional pues se recomienda principalmente, más allá de las técnicas normales de protección de los sitios, implementar técnicas de anonimización de datos y la capacitación al personal involucrado en el tratamiento de información personal, tanto administradores de bases de datos como operarios de las mismas. Bien, por el momento creo que eso es lo más importante sobre el tema, así que muchas gracias por la atención.